El oro siempre se presentó como el metal incorruptible, el refugio último, el único valor que ninguna devaluación podía borrar. Durante más de un siglo se nos dijo que el oro era la garantía del dinero, la base sólida de toda la economía. Pero lo que nunca nos contaron es que, detrás de esa fachada de confianza, hubo gobiernos que movieron toneladas de oro en secreto, lo usaron como colateral político y, en muchos casos, lo retuvieron como botín disfrazado de protección. El gran robo de oro no fue un atraco de película con ladrones enmascarados, fue un proceso lento, legalizado y manipulado por los mismos que decían custodiar la riqueza de sus pueblos. Para entender cómo ocurrió, hay que regresar al siglo XIX, cuando el patrón oro era la regla. Cada billete estaba respaldado por una cantidad fija de metal guardada en bóvedas estatales. Ese sistema ofrecía confianza, porque la gente creía que el papel que llevaba en el bolsillo podía convertirse en oro en cualquier momento. Pero esa promesa dependía de una condición: que el oro realmente estuviera ahí. Y como la historia del dinero demuestra una y otra vez, la tentación de manipular esa garantía siempre fue demasiado grande. Durante la Primera Guerra Mundial, los países europeos comenzaron a suspender la convertibilidad del oro. Las naciones necesitaban financiar ejércitos, armas y destrucción, y el oro en las bóvedas se convirtió en un obstáculo. Así empezó la primera gran manipulación: imprimir más billetes de los que había oro para respaldarlos. El ciudadano seguía creyendo en la solidez de su moneda, pero el metal ya no coincidía con el papel circulante. Era la primera señal de que el oro podía ser utilizado como mito más que como garantía. La Segunda Guerra Mundial profundizó la dinámica. Ante la amenaza nazi, países como Francia y Bélgica enviaron toneladas de oro a Estados Unidos y Reino Unido para protegerlas. En teoría, era un traslado temporal para evitar que Hitler se apoderara de las reservas. En la práctica, esos lingotes nunca regresaron completos. Parte del oro se utilizó para financiar la maquinaria de guerra aliada, parte se trianguló a través de Suiza y parte simplemente desapareció en el laberinto de cuentas secretas. Lo que debía ser un acto de resguardo se transformó en una expropiación silenciosa con la excusa de la guerra. Al finalizar el conflicto, se diseñó un nuevo sistema, Bretton Woods, en 1944. Allí se estableció que el dólar sería convertible en oro a $35 la onza, y que todas las demás monedas del mundo estarían ligadas al dólar. En apariencia, el oro seguía siendo la columna del sistema financiero explicado, pero en realidad el poder se había desplazado. Ya no importaba tanto el oro en tu país, sino el oro guardado en Estados Unidos, en las bóvedas de Fort Knox y en la Reserva Federal de Nueva York. De pronto, medio mundo tenía sus reservas de oro concentradas en un solo lugar, fuera de su control directo. El acuerdo parecía sólido, pero escondía una trampa fatal. Estados Unidos empezó a imprimir más dólares de los que podía respaldar con oro, financiando guerras como la de Vietnam y programas internos sin la disciplina del patrón oro. El resultado era inevitable. En 1971, Richard Nixon anunció que el dólar dejaba de ser convertible en oro. De un día para otro, la promesa se rompió. Los países que habían confiado en el sistema quedaron atrapados con papeles que ya no tenían respaldo metálico. Fue, en términos simples, el mayor robo legal de oro de la historia moderna. Y lo más inquietante es que, hasta hoy, muchos gobiernos mantienen reservas en bóvedas extranjeras, sin plena certeza de que esos lingotes realmente existan en su totalidad. Cuando Nixon cerró la ventana del oro en 1971, el mundo descubrió la verdad. El respaldo metálico había sido una ilusión. Los países que durante décadas habían confiado en el sistema de Bretton Woods se quedaron con dólares que ya no podían cambiar por oro. Y ahí comenzó otra historia, todavía más oscura. La del oro retenido, manipulado y usado como arma política. Uno de los casos más emblemáticos es el de Alemania. Durante la Guerra Fría, gran parte de las reservas alemanas quedaron bajo custodia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el argumento de protegerlas en caso de invasión soviética. Décadas más tarde, cuando Alemania intentó repatriar ese oro, se encontró con obstáculos. En 2013, el Bundesbank anunció que traería de vuelta más de 600 toneladas desde Nueva York y París. Pero el proceso tardó años y, para sorpresa de muchos, algunos lingotes devueltos no eran los mismos, sino barras recién fundidas. ¿Dónde estaban los originales? ¿Fueron prestados, vendidos, reutilizados? Nadie lo sabe con certeza. Alemania recuperó parte de su oro, pero la duda quedó instalada. ¿Cuánto del oro guardado en el extranjero existe realmente? Italia y Portugal también ofrecen ejemplos inquietantes. En los años 70 y 80, en plena crisis de deuda, estos países usaron su oro como colateral en acuerdos secretos con el Banco de Pagos Internacionales en Basilea. El metal se convirtió en garantía para obtener préstamos de emergencia, pero muchas de esas operaciones quedaron cubiertas por un velo de secreto bancario.
Los ciudadanos nunca supieron exactamente cuántas toneladas de su oro nacional se comprometieron ni en qué condiciones. El oro, que debía simbolizar independencia económica, se transformó en hipoteca política. Más reciente es el caso de Venezuela. En 2011, Hugo Chávez ordenó la repatriación de más de 200 toneladas de oro que estaban en bóvedas extranjeras. Parte regresó a Caracas, pero otra parte quedó en Londres. Años después, cuando el gobierno de Nicolás Maduro intentó recuperar esos lingotes, el Banco de Inglaterra se negó, alegando que no reconocía la legitimidad del régimen. El resultado fue que un país entero perdió acceso a sus reservas de oro por una decisión política tomada fuera de sus fronteras. El oro dejó de ser refugio y se convirtió en un instrumento de sanción diplomática. Y luego está el mito más famoso, Fort Knox. Oficialmente, esta fortaleza en Kentucky guarda más de 4.500 toneladas de oro, uno de los mayores tesoros del planeta. Pero lo cierto es que desde la década de 1950 no ha habido una auditoría completa e independiente de esas reservas. Congresistas estadounidenses han pedido inspecciones, pero la respuesta siempre ha sido negativa. Las pocas visitas autorizadas a la prensa mostraron salas impecables, pero sin verificación real. ¿Está todo el oro ahí? ¿Fue prestado o vendido en operaciones secretas? Nadie fuera de un círculo reducido lo sabe. Y la ausencia de transparencia alimenta la sospecha de que incluso la mayor superpotencia del mundo podría estar sosteniendo un mito. Estos ejemplos demuestran que el gran robo de oro no siempre se presenta como un atraco con armas y máscaras. Muchas veces ocurre en silencio, con contratos secretos, préstamos encubiertos, o simplemente con la negativa de devolver lo que no pertenece al custodio. Lo llaman protección, lo llaman sanción, lo llaman estabilidad. Pero al final del día es lo mismo. Los pueblos creen tener un respaldo sólido y descubren demasiado tarde que su oro está en otra parte, bajo reglas que no controlan. Hoy, medio siglo después del fin de Bretton Woods, el oro sigue siendo un actor silencioso en la economía global. Oficialmente ya no respalda monedas, pero los gobiernos y bancos centrales lo acumulan como si en cualquier momento el sistema pudiera tambalearse. Y lo más revelador es que los países que más desconfían del dólar son los que más oro compran. China ha incrementado sus reservas año tras año, convirtiéndose en uno de los mayores compradores mundiales. Rusia, aislada por sanciones, ha hecho lo mismo. Trasladó toneladas de oro a su territorio como seguro frente al congelamiento de activos en el extranjero. Turquía, India y varias economías emergentes también han apostado al metal, conscientes de que en un mundo dominado por deuda e inflación explicada, el oro recupera su papel como refugio estratégico. El problema es que este movimiento deja en evidencia la contradicción central del sistema financiero explicado. Mientras al ciudadano se le dice que la estabilidad está en el papel moneda y en los bancos, los estados más poderosos desconfían de ese mismo papel y corren a acumular lingotes. La inflación, que devora salarios y ahorros, no destruye al oro, lo fortalece. La deuda pública, que crece sin freno en Estados Unidos, Europa y América Latina, se convierte en un recordatorio de que el dinero fiduciario puede diluirse en cualquier momento. En ese escenario, el oro no es un simple metal brillante, es la última garantía de que un país todavía tiene algo tangible para negociar en medio del caos. Lo que vemos hoy es la repetición del mismo patrón de manipulación que comenzó hace más de un siglo. Países que guardan oro en bóvedas extranjeras bajo la promesa de seguridad, descubren que ese oro puede convertirse en rehén político. Gobiernos que dicen proteger a sus ciudadanos usan las reservas como garantía de deuda sin informar a la población. Y cuando llega una crisis, el ciudadano común descubre que el oro de su nación no estaba ahí para protegerlo, sino para sostener el sistema. Es el mismo mecanismo que vimos en Alemania, en Venezuela, en Italia, en Portugal. El oro como instrumento de poder, no como respaldo de confianza. La lección final es clara. El gran robo de oro no siempre consistió en lingotes desapareciendo misteriosamente. Fue, sobre todo, la transformación de ese metal en un instrumento político que los gobiernos manipularon a su conveniencia. Para tus finanzas personales, la enseñanza es directa. La independencia financiera no puede basarse en creer ciegamente en las garantías que ofrece un Estado. Así como el oro prometió ser un escudo y terminó siendo un botín, el dinero fiduciario que usas cada día está sujeto a las mismas dinámicas de manipulación. Tu única defensa real es la planificación patrimonial, la gestión de capital y la inversión consciente en activos que no dependan únicamente de la voluntad de los gobiernos. El oro, que debía ser la roca firme del sistema, se convirtió en la prueba de que nada es intocable cuando hablamos de dinero y poder. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. En este juego, la información vale más que el dinero.
Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.